Eh, ¿Qué ustedes entienden por reacción adversa? Creo que ya tienen más o menos una idea de la definición de una reacción adversa. Un efecto indeseable que ocasiona un fármaco, puede ser, profe. Sí, exactamente, un efecto indeseable ocasionado por un fármaco. Perfecto. El libro nos trae como definición de reacción adversa cualquier reacción nociva, indeseable, que se presenta con dosis usuales para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. Nosotros utilizamos medicamentos para tratar una enfermedad, pero también podemos utilizar medicamentos como tratamiento profiláctico, que es para evitar el desarrollo de una enfermedad. Un ejemplo, contactantes de individuos con meningitis, por ejemplo, le podemos administrar un antibiótico para impedir la manifestación, la infección en el individuo que es contactante de un paciente. La misma cosa pasa con el paciente que es contactante de una persona con tuberculosis, por ejemplo. En general, esta profilaxis se hace con, por ejemplo, para las enfermedades infectocontagiosas, podemos utilizar la aspirina para evitar la formación de trombos. Entonces, los medicamentos nosotros no utilizamos solamente para tratar una enfermedad, sino que también como profiláctico de algunas patologías. Pero también utilizamos para diagnóstico de una enfermedad y el ejemplo más sencillo que tenemos es la utilización de para hacer examen de imagen que se usan los contrastes y que son fármacos utilizados para diagnóstico, ¿verdad? El contraste facilita la visualización, por ejemplo, de estructuras y se facilita ahí principalmente los exámenes radiológicos, como una radiografía, una tomografía, pero también se realiza otros exámenes con contrastes. Y estas reacciones adversas ocurren con las dosis usuales, que son las dosis seguras, las dosis indicadas para la administración de los fármacos. Cuando hablamos de dosis que son dosis mayores, dosis que están por encima de la concentración máxima terapéutica y entonces estamos hablando de la concentración tóxica, ahí tenemos las reacciones causadas, que ahí son efectos tóxicos de los fármacos, porque ya están en concentración que ya no se configura más como concentraciones seguras, concentraciones farmacológicas, ¿ok? Entonces, las reacciones adversas, cualquier reacción que ocurra con dosis usuales de los fármacos, sea para la administración, para un tratamiento del fármaco, para prevenir el desarrollo de una enfermedad que llamamos de profilaxis o también para el diagnóstico de una enfermedad. Nosotros tenemos algunas, vamos a decir así, algunos términos que se utiliza dentro de las reacciones adversas, que tenemos el efecto colateral y los efectos secundarios. Difícilmente en los informes de los medicamentos se les van a encontrar efecto colateral y efecto secundario. Todos ellos están dentro de las reacciones adversas. Entonces, no van a buscar en un informe y va a estar allá. Reacciones adversas. No hay esta separación, pero quiero que entiendan
qué es lo que significa un efecto colateral. Es el efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, pero cuya aparición resulta indeseable. Ustedes ya terminaron ustedes son del grupo A, ¿verdad? Grupo A, pero no tuvieron todavía con el doctor Saúl, van a tener mañana. Ustedes ya empezaron a hablar de los receptores en la farmacodinamia. Hablamos de los agonistas y antagonistas y los tipos de agonistas y antagonistas, lo que hablamos así bien. Ah, está bien. Entonces, ustedes ya saben que el medicamento tiene su receptor correspondiente, ¿verdad? Como les hablé en la semana pasada, el mecanismo de llave y cerradura. Pero algunos medicamentos, ellos no son selectivos a un único receptor. Algunos medicamentos, ellos tienen afinidad por más de un receptor. Y entonces lo que pasa es que el efecto colateral ocurre por la unión del medicamento en el otro receptor. Un ejemplo que tenemos acá sencillo, la taquicardia cuando se utiliza beta 2 agonista. Acá alguien tiene asma, presenta crisis de asma. ¿No? Bueno, no hay problema. Es que ahí iba a pedir que nos hable de la experiencia. Creo que no, ¿Hola? El profesor que no está presente. Ah, que no está presente. Bueno, entonces yo suelo tener crisis de asma, pero muy esporádico, así, una vez al año más o menos. Pero cuando yo estaba con unos desde 8 hasta unos 15 años más o menos, yo presentaba crisis con más frecuencia. Y cuando yo presentaba crisis, mi mamá me daba un medicamento llamado salbutamol en jarabe, o muchas veces utilizaba los puffs, aquelas bombinhas, para mi crisis de asma. Luego de administrar el beta 2 agonista, que es el salbutamol, o yo no me recuerdo del aerolín, cuál es el sal de la bombita. Yo me sentía medio, me alteraba un poco mi corazón, yo sentía latir mi corazón en el pecho y temblores en mis manos. Y a mí me gustaba esto porque, por ejemplo, cuando yo me iba a la escuela no podía escribir en mi cuaderno porque no había como de tanto temblor que yo tenía en mis manos. Y me daba gusto sentir latir mi corazón en el pecho, porque yo decía, mamá, yo siento que tengo mi corazón, porque yo siento latir. Y esto es uno de los efectos colaterales que causa el beta 2 agonista no selectivo. ¿Por qué? Porque actúa en beta 2 de los bronquios, ocasionando la broncodilatación, porque el asma ocurre el crisis porque hay una broncoconstricción, se cierra la luz de los bronquios y entonces hay una dificultad en la entrada y salida del aire. Y también tenemos la acción de este fármaco beta 2 agonista porque él actúa sobre su receptor y estimula la respuesta de este receptor, ¿verdad?
pero como no es selectivo, actúa en beta 1 cardíaco. Y entonces hay el desarrollo de la taquicardia. Entonces, es un efecto que se espera, que ya las farmacéuticas ya saben con el estudio. A través de los estudios de los fármacos, ya se conoce todos los receptores por el cual este fármaco tiene afinidad. Un ratito, por favor. Entonces, ya como conocemos los mecanismos, como ya se conoce los receptores por el cual este fármaco va a actuar, nosotros cuando vamos, por ejemplo, indicar este fármaco a un paciente, le podemos decir, bueno, vas a utilizar el fármaco para tu crisis de asma, pero puede tener taquicardia. Bueno, una otra cosa, también un ejemplo. Los beta bloqueantes, que son fármacos que bloquean los receptores beta. Hay beta bloqueantes que son selectivos y que son no selectivos. Igual a los beta 2 agonistas que son selectivos y otros que son no selectivos. Cuanto mayor la selectividad del fármaco, cuanto mayor la selectividad por un receptor, por el receptor por el cual va a desarrollar su efecto farmacológico, menor va a ser el efecto colateral que este fármaco va a presentar. El individuo, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca y que le tenemos que administrar un beta bloqueante, nosotros tenemos que investigar si este paciente tiene asma, porque en un paciente asmático, cuando le administramos beta bloqueantes para su insuficiencia cardíaca, y si este beta bloqueante es no selectivo, puede inducir el desarrollo de un crisis asmático, de un crisis de asma en este individuo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que bloquea beta 1 cardíaco, también puede bloquear beta 2 en los bronquios y bronquíolos y ocasionar la broncoconstricción. En los pacientes que no tienen asma, nada le pasa, pero los pacientes que son asmáticos, esto pueden tener crisis desencadenadas por el uso de beta bloqueantes. Entonces, nosotros hay algunas situaciones que debemos de evaluar bien las patologías concomitantes que presenta el paciente, porque hay fármacos que no se puede utilizar. Por ejemplo, el uso de los anticolinérgicos, que el paciente va a presentar secuela de boca porque los anticolinérgicos bloquean las secreciones del tracto gastrointestinal. Entonces, el paciente puede presentar una secuela de boca, pero no es lo que queremos que pase el paciente, pero es una reacción porque se sabe que cuando no es selectivo, el fármaco va a actuar sobre otros receptores. La misma cosa pasa con los opioides. Sabemos que, un ejemplo, vamos para la morfina. La morfina nosotros tenemos como indicación principal para control de dolores de moderada a intensa, ¿eh? De intensidades moderadas a grandes de dolor. Y la morfina, además de tener receptores opioides en la vía del dolor, también tiene receptores opioides en la
en la parte del control respiratorio en el bulbo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente puede hacer una depresión respiratoria, que es un efecto colateral del uso de la morfina. ¿Por qué? Porque ella actúa también sobre otros receptores allá en el centro respiratorio y puede causar la depresión respiratoria. Pero miren que estos son reacciones que se conocen, porque se conoce todos los receptores que van a tener afinidad por este fármaco, ¿verdad? Y el efecto secundario es un efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella. En la realidad, el efecto secundario también es una reacción adversa, un efecto nocivo, un efecto indeseable, pero que no es por acción del fármaco sobre un receptor, sino que ocurre como consecuencia de la acción del fármaco. Y acá tenemos como ejemplo los diuréticos, principalmente los diuréticos tiazídicos, que el mecanismo de acción de este fármaco puede resultar en una hipopotasemia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doutor, eu tenho. Volta ao slide anterior para mim lá. Essa reação secundária seria para um uso crônico de algum remédio, de algum fármaco? Ou uma dose exagerada, ou de qualquer forma, se você indicar esse diurético, você vai ter essa hipopotassemia aí, nesse caso, né? O uso prolongado de diuréticos tiazídicos, ele tem mesmo essa coisa da hipopotassemia, tá? Uhum. Porque faz parte do mecanismo. Na verdade, os tiazídicos, no mecanismo de ação deles lá, você tem a perda do potássio, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, na prática, pode associar o uso desses diuréticos tiazídicos com a espironolactona ou com a a espironolactona, que ela diminui essa perda do potássio, entendeu? Mas não é pelo, como é que eu vou dizer assim, o uso de uma dose só, em geral, não faz isso. Não vai gerar isso daí, seria uma coisa mais crônica, no caso. Não, teria que ser um uso um pouco, mas o prolongado que eu falo não é de meses, não, é o uso de uma semana, por exemplo. Tá? No caso, assim, a gente pode ter um exemplo também disso daí, de pessoas que usam muito anti-inflamatórios, que aí vai dar um problema no estômago lá na frente, um efeito secundário. Isso daí já é efeito colateral. É uma reação adversa que a gente fala que é geralmente por mecanismos que seriam agressões por outras vias, né? Celulares. Não poderíamos considerar como um efeito secundário. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, não, deixa eu pensar, sabe por quê? Interessante isso. Por exemplo, quando a gente utiliza um anti-inflamatório não esteroidal, a gente pode sim considerar ele como um efeito secundário a formação de úlceras no estômago, porque o anti-inflamatório não esteroidal ele acaba atuando. Não dá para ser efeito secundário, é efeito colateral. Porque ele é efeito colateral, porque ele vai atuar, por exemplo, em outros receptores. Porque são também, outras ligações também que ele acaba fazendo, né? Que acaba desencadeando esse efeito. Uma falta de especificidade, então, no caso. Oi? Porque a afinidade dele não é muito específica, no caso, né? Não, ela acaba na verdade... fazendo muitas ligações e uma dessas ligações acaba fazendo... Não, é assim, ó. Os anti-inflamatórios não esteroidal, eles inibem a enzima ciclooxigenase,
né? O que acontece? Essa enzima, ela é importante também para a via da enzima, ela é importante, a ciclooxigenase, para estimular os fatores protetores do estômago. Quando você inibe a COX, você está inibindo a COX pelo fator anti-inflamatório dela. Mas, ao mesmo tempo, você tem ele inibindo a COX, que tem o fator benéfico. Sim. Então, é um efeito colateral, não é efeito secundário. Sim. Tá? O secundário, no caso, doutora, ele pode ser evitado se o médico, no caso aqui dos diuréticos, né? Uma pessoa que precisa fazer um uso mais crônico de diurético. No caso, o médico ele pode ir trocando os fármacos para evitar ou prolongar ao máximo, protelar ao máximo esse efeito de hipopotassemia? Na verdade, então, de qualquer forma... o que é feito? O que a gente... É que assim, a gente tem o aporte de potássio nosso é grande, porque o potássio está na maioria dos alimentos, né? E o rim é o principal regulador do potássio no nosso sangue, tá? Em geral, quando a gente tem aí um paciente que ele começa a apresentar transtornos do potássio, por exemplo, que o mais comum é o paciente apresentar cãibra, né? Quando ele começa a apresentar manifestações clínicas referentes à perda de potássio causada pelo uso de um diurético, geralmente adiciona a esse tratamento um outro diurético poupador de potássio, que é a espironolactona. Se for necessário, pode fazer o aporte de potássio, de comprimidinhos de potássio por via oral para esse paciente, tá? Mas, em geral, a gente tem aí a associação, porque, por exemplo, o paciente que tem que fazer uso de um diurético tiazídico, por exemplo, são os pacientes com hipertensão arterial, né? Aí se prefere, por exemplo, a clortalidona do que a hidroclorotiazida, porque perde um pouquinho menos de potássio com a clortalidona, mas mesmo assim perde. Então, quando o paciente apresenta essas manifestações, em geral, a gente adiciona o diurético poupador de potássio, entendeu? Porque daí ele ajuda a evitar essa perda do potássio, tá? Entendi. Você acaba tendo que suplementar para ir de qualquer forma, porque o custo-benefício ainda compensa, né? Sim, exatamente. Porque assim, por exemplo, os diuréticos tiazídicos, eles são medicamentos da linha de frente para o tratamento da pressão arterial, entendeu? Os tiazídicos, os IECAs, os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Aí a gente, assim, até pode fazer a troca, né? Mas, em geral, a gente não deve ficar trocando de medicamento dos pacientes, não. A gente faz um acompanhamento mais de perto, a gente vai tentando, vai avaliando e tenta realmente, na questão dos tiazídicos, a gente tenta aí deter essa perda do potássio com a espironolactona mesmo. Prof. Oi. Quem tá falando comigo é que não aparece aqui para mim. Fred, prof. Oi, Fred. Eu ia falar que eu não tinha entendido sua pergunta. Deixa eu perguntar, um efeito secundário poderia ser uma retenção de líquido utilizado pelos antidiuréticos? Peraí, como assim? Um efeito secundário. Eu estou utilizando um antidiurético e eu acabo produzindo uma retenção de líquidos meio que de certa forma exagerada e ela pode ser caracterizada como uma... Não, porque antidiurético você não está querendo que faça diurese mesmo, aí vai ter retenção de líquido, é essa a função. Ok, prof. Alguma pergunta a mais? Bueno, estas definiciones de
de efecto colateral y efecto secundario, nosotros tenemos que, para definir uno del otro, tenemos que siempre pensar bien cuáles son los efectos tras la unión del fármaco sobre su receptor y entonces cuáles son las consecuencias a partir de esta unión. Y entonces podemos definir si va a ser un efecto colateral o secundario. Colateral siempre va a ser más común en aquellos fármacos que presentan afinidad por muchos receptores, ¿ok? Bueno, la reacción idiosincrática son reacciones anormales, pero que es propia del individuo causada por una alteración genética de este individuo. Y entonces lo que pasa es que dependiendo de este cambio genético que él presenta, él puede tener alteraciones, por ejemplo, de sus grupos enzimáticos, alteraciones de la cantidad de los receptores que están expresos en las membranas de las células, alteración en la sensibilidad de este receptor a su ligando. Cuando yo hablo ligando, imaginen que es el fármaco que está actuando sobre este receptor. Y entonces las reacciones idiosincráticas son reacciones individuales. No son reacciones comunes de ocurrir, pero va a ser bien, como decimos así, limitado a cada individuo. ¿Okay? Por ejemplo, hay algunos tratamientos para cáncer donde la primera cosa que se busca es si el individuo presenta alguna alteración genética en el cual ya se conoce el resultado que él no va a expresar el receptor para un determinado quimioterápico y entonces ya no se utiliza el tratamiento con este fármaco porque ya se sabe que no va a tener efecto. Ya hace algunos años que se realiza estas evaluaciones genéticas de algunos individuos cuando necesita tratar cáncer con fármacos antineoplásicos que tienen el tratamiento de alto coste. Entonces, primero se evalúa si este paciente va a presentar una buena respuesta al tratamiento, porque si el paciente tiene una alteración genética que no produce el receptor para este fármaco, entonces ya no se utiliza el fármaco en el caso del paciente. Ahí tiene que buscar otras terapias. La reacción alérgica, esto todos ya conocen, es la respuesta que el paciente puede presentar tras la sensibilización previa a un fármaco. Debemos recordar que nosotros podemos desarrollar una sensibilización, una reacción alérgica a cualquier fármaco y a cualquier componente de la composición del fármaco. Nosotros tenemos las pastillas. Imaginen el anticonceptivo donde la concentración del fármaco es en microgramos. Casi no da para mirar, ¿verdad? De tan chico que es la concentración. Y entonces se tiene que mezclar polvos para poder preparar las dragias, las pastillas para la administración. Entonces, nosotros también podemos desarrollar reacción alérgica a cualquier uno de estos compuestos que se usa para producir la pastilla.
La misma cosa con las soluciones líquidas, con las suspensiones, donde nosotros, además de poder desarrollar una alergia al fármaco, también podemos desarrollar una alergia a cualquier componente de este fármaco. Y debemos recordar que el individuo tiene que haber tenido contacto previo con la sustancia. Entonces, un individuo que nunca en su vida se expuso a la dipirona, él nunca se va a sensibilizar a la dipirona. Pero a partir del momento que él tiene el primer contacto, su sistema inmunológico puede reconocer la dipirona como un antígeno importante y empezar a crear anticuerpos y respuestas inmunológicas contra la dipirona. Entonces, tras el segundo contacto o contactos posteriores, el individuo puede desarrollar la reacción alérgica. Pero también se puede desarrollar una alergia en aquel individuo, por ejemplo, que en toda su vida hizo uso de la dipirona, en un determinado punto de su vida realiza la sensibilización a la dipirona. Pero a partir del momento que se identifica la crisis alérgica a un medicamento, nunca más este paciente puede se someter ahí a la administración de este medicamento. Cuando se hace muy necesario, como el caso de las embarazadas que son alérgicas a las penicilinas, pero que tienen sífilis, estas sí se tiene que internar, se tiene que realizar la desensibilización y entonces administrar las penicilinas a estas pacientes. Pero en la mayoría de los pacientes que son alérgicos a un medicamento, no se suele administrar más este medicamento. Este contacto previo, el paciente, cuando él se conoce ya alérgico a determinado medicamento, nosotros como médicos tenemos la obligación de siempre preguntar a todos nuestros pacientes si él es conocido alérgico a alguna sustancia, a algún medicamento. Porque si él ya se conoce alérgico, no le podemos administrar este fármaco, ¿verdad? Y ahí si le administramos es un error médico importante y dependiendo de la intensidad de la reacción que presenta este paciente, él puede llegar a la muerte, le puede ser fatal. Bueno, los mecanismos generales de las reacciones adversas pueden, por ejemplo, depender de las dosis, pueden tener relación con las dosis o puede no haber ninguna relación con la dosis. Nosotros sabemos que la respuesta va a ser muy individualizada y las reacciones adversas, por ejemplo, cuando hablamos de las anafilaxias, muchas veces no tiene relación con la dosis, porque dosis mínimas pueden ser capaces de desarrollar esta respuesta exacerbada. Pero se sabe muy bien que como la mayoría de las reacciones adversas ocurren con dosis usuales de los fármacos, también se sabe que muchas veces estas reacciones pueden aumentar con la dosis. Y entonces, dependiendo del medicamento, nosotros podemos ajustar la dosis y ya se resuelve esta cuestión de la reacción adversa que presenta el paciente. Se trata de un efecto farmacológico exagerado en el órgano o sistema diana que puede ocurrir por modificaciones farmacocinéticas que
tienen como origen la farmacogenética. Por ejemplo, los pacientes que son conocidos acetiladores rápidos o lentos, que son aquellos pacientes que tienen alteración de la velocidad de metabolización por sus enzimas hepáticas, o también pueden ocurrir por interacciones entre fármacos. Nosotros tenemos ahí algunas interacciones importantes que pueden ocurrir entre los fármacos y estamos hablando de interacciones que pueden pasar mismo durante el proceso de absorción, de distribución, metabolización y eliminación del fármaco. Imaginen que tenemos 2 fármacos y estos 2 fármacos tienen afinidad por la misma proteína plasmática, por el mismo sitio de unión de la proteína plasmática. El fármaco que se encuentra en mayor concentración y aquel que tiene mayor afinidad por la proteína plasmática es el fármaco que se va a quedar unido a la proteína plasmática. Y el otro fármaco, ¿qué pasa con este otro fármaco? Se queda libre. ¿Qué pasa con fármaco libre? Son los fármacos que van a pasar por las membranas, van a producir su efecto farmacológico, van a ser metabolizados y eliminados. Pero cuando esta concentración de este fármaco que está libre está por encima de las concentraciones ideales, se puede generar reacciones adversas. Un otro ejemplo, fármacos, administramos 2 fármacos al paciente, donde tenemos el fármaco A y fármaco B. El fármaco A es un fármaco que es inductor enzimático del fármaco B. Y entonces, ¿qué pasa? El fármaco B va a ser metabolizado más rápido, pero imaginen que la metabolización de este fármaco B, él genera metabolitos tóxicos y entonces tenemos la creación de metabolitos tóxicos en una gran velocidad que puede causar reacciones adversas. O, por ejemplo, tenemos un fármaco que disminuye la acción de la enzima, promueve inhibición enzimática de la enzima que metaboliza el fármaco A. Y entonces, ¿qué pasa con este fármaco A? Él va a tardar más tiempo para ser metabolizado, eliminado y ser eliminado. Entonces, este fármaco A se puede quedar con altas concentraciones en la sangre y causar reacciones adversas. Puede aparecer efectos en otros órganos y sistemas. No es porque estoy administrando, estoy tomando un fármaco para mi vía respiratoria que obligatoriamente la reacción adversa va a ser en la vía respiratoria también, porque tenemos que recordar que los fármacos están distribuidos, están en nuestro sistema, están en la sangre periférica, en todos los tejidos. Entonces puede promover efectos en otros órganos. El ejemplo que ya les comenté, administramos los beta-2 agonistas para broncodilatación y promueve taquicardia en el corazón. O le damos el fármaco para el corazón y produce la broncoconstricción en los pulmones. No necesariamente vamos a tener ahí las reacciones adversas en el mismo sistema por el cual está desarrollando su efecto farmacológico. Puede aparecer cuando coincide con la existencia de una infección vírica. Bueno, las infecciones víricas pueden sensibilizar a las células, pueden alterar las células a la acción de los fármacos, pueden dejar estas células más sensibles a la acción del fármaco, al metabólito del fármaco, y entonces se puede generar reacciones adversas. La más conocida y lo más común que tenemos es las reacciones que se generan tras la administración de penicilina en un paciente que tiene mononucleosis infecciosa.
porque ahí el virus de la mononucleosis infecciosa sensibiliza las células y después cuando se administra la penicilina, porque podemos confundir la mononucleosis infecciosa con una faringitis bacteriana. Y tras unas 2 semanas, el paciente presenta alteraciones de piel, y urticarias, las pápulas, los eritemas. Y entonces esto es una característica de la interacción entre una infección de virus y la administración de un determinado fármaco. Surge como efecto de un contacto prolongado, aunque con dosis terapéuticas. Y acá estamos hablando de la capacidad de algunos fármacos de inducir fenómenos adaptativos celulares. En general, el uso crónico de algunos fármacos puede, por ejemplo, inducir cambios celulares. Ustedes ya dieron la farmacodependencia, por ejemplo, ¿por qué que muchas veces se hace necesario el paciente que antiguamente utiliza benzodiazepinas para dormir, el diazepam, el rivotril, que es el clonazepam, el paciente, él se quedaba dormido con 2 gotitas de clonazepam. Después de algunos meses, las 2 gotitas ya no es más suficiente, él aumenta las gotitas hasta el punto que las gotitas no le hacen más efecto y pasa a tomar pastillas. Porque ahí tenemos altas dosis, ¿verdad? Esto pasa porque hay los fenómenos adaptativos celulares donde en general las células, como están estimuladas con frecuencia, suelen retirar de su superficie, de su membrana, los receptores. Entonces disminuye los receptores que están expresos en su membrana y ahí pasa a necesitar de concentraciones mayores de fármacos para poder producir la misma respuesta. O permanece los receptores en la superficie y la célula prácticamente desensibiliza estos receptores. Los receptores están en la superficie, pero ellos no, cuando en contacto con el fármaco, ya no desarrollan más la respuesta farmacológica. Entonces, todo esto son fenómenos adaptativos celulares, que las células se adaptan a la presencia del fármaco. La misma cosa pasa con las drogas ilícitas, la misma cosa pasa, por ejemplo, con los opioides. Estos fenómenos adaptativos pueden ocurrir también, por ejemplo, con los fármacos que tienen efectos carcinogénicos, que tienen la capacidad de inducir carcinogénesis celular. Y entonces el paciente puede pasar a presentar después algún cáncer, pero que fue estimulado el desarrollo por el uso de un fármaco. Estos efectos pueden aparecer de forma diferida, días, meses y aún años después del tratamiento, como los efectos teratógenos que estudiamos semana pasada y la carcinogénesis que ya les hablé. ¿Por qué? Estamos hablando ahí de fenómenos de cambios celulares y no que necesariamente van a aparecer durante el tratamiento, sino que algunos años también se puede presentar. Es un efecto tóxico lesivo que se instaura directamente en la célula por causa del propio fármaco o de algunos de sus metabolitos, o también interacción entre fármaco con su metabolito u otras moléculas endógenas. Esto va a depender ahí las reacciones adversas de la capacidad del fármaco durante la metabolización de este fármaco. Si se generan metabolitos tóxicos, estos metabolitos tóxicos pueden ser los responsables por el desarrollo de las reacciones adversas. O, por ejemplo, que estos metabolitos interfieren en la acción endógena de otro componente
y causar reacción adversa. Y entonces todos estos mecanismos de reacciones y las reacciones adversas que puede presentar un fármaco tienen que constar en los informes de los fármacos. Y, por ejemplo, se estudia en grupos cerrados durante el estudio clínico de fase, creo que es de fase 4 o de fase 1, fase 2, creo que es de fase 3. La fase 4 me parece que son estudios ya cuando se comercializa el fármaco, ¿verdad? Pero se continúa estudiando las posibles reacciones adversas. Acá en el Paraguay, no sé cómo se maneja esta cuestión de las reacciones adversas, pero en Brasil hay los centros que colectan los datos de las reacciones adversas que no constan en el informe. Y entonces, por ejemplo, mi mamá hace tratamiento para el asma, tratamiento crónico, y ella una vez utilizó una crema, una pomada para una herida en su boca, y minutos después de administrar esta pomada en su boca, que es extremadamente vascularizada, ella presentó crisis del asma. Bueno, nosotros no relacionamos nada, bueno, pasó. Después de algún tiempo, ella volvió a presentar estas heridas en su boca, afta, y volvió a utilizar este fármaco y otra vez le desencadenó la crisis. Y entonces ahí nosotros, bueno, ya pasó esto de la otra vez, pasó de esta vez, y nosotros ya entendimos que mi mamá no puede utilizar este fármaco para sus heridas de boca porque le desencadena el crisis de asma. Nos fuimos a buscar en el informe del fármaco y no había ninguna relación. Y entonces nos encaminamos a una farmacia, que es una farmacia notificadora de reacciones adversas, y comunicamos lo que pasó. Porque si varias personas refieren las mismas reacciones, ahí ellos tienen que estudiar y incrementar esta información en el informe de su remedio, de su medicamento. Probablemente puede haber una interacción entre los fármacos que mi mamá toma, ¿verdad? Con esta pomada, o puede ser una reacción propia que ella presentó, una reacción adversa que no tiene nada que ver con los fármacos que ella ya toma con frecuencia. Pero ahí la industria tiene que investigar. Pero esto pasa cuando varias personas presentan las mismas reacciones. Un ejemplo que tenemos es el aumento de casos de trombosis venosas profundas en mujeres en edad fértil que utiliza una pastilla, un anticonceptivo llamado Yasmin. Si no me equivoco, en Europa no se indica más este fármaco, pero acá en Brasil todavía, y en Paraguay también tenemos disponible para utilizar, porque después que el fármaco pasó a su comercialización, hubo un aumento de los casos de trombosis venosas profunda en las mujeres que utilizaban este fármaco. En los años 2000, por ejemplo, nosotros teníamos si no me equivoco, Celecoxib, que es un antiinflamatorio selectivo para el COX-2, pero después que el fármaco ya estaba en las farmacias comercializado en el mundo todo, empezaron a observar un aumento de trastornos cardíacos, personas que morían por problemas cardíacos tras el uso de este fármaco. Se estudió y se asoció estas complicaciones y ya se retiró el fármaco del mercado.
pero son reacciones que se presentaron después de la comercialización. Entonces nosotros tenemos que tener ojo en las manifestaciones de las reacciones adversas de todos los fármacos. Y cuando se conocen reacciones que son muy frecuentes, nosotros cuando vamos a indicar el fármaco al paciente le tenemos que decir, bueno, puede ser que vos presente tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y muchas veces se suspende el fármaco o tenemos que ajustar la dosis del fármaco. Cuando hablamos de los tipos de reacciones adversas, tenemos reacciones del tipo A y del tipo B. Las reacciones del tipo A son aquellas reacciones que son conocidas. ¿Por qué? Porque se conoce su mecanismo, por tanto son predecibles. En general, corresponde a respuestas farmacológicas exageradas y por lo tanto predecibles a partir del perfil de acción del fármaco. Por ejemplo, tengo una amiga que ella tiene sus 60 kilos, pero 10 gotas de dipirona es suficiente a ella. Pero en general, la mayoría de los individuos necesita de una gota por kilo peso, ¿verdad? Y máximo de 1 gramo de dipirona. A ella, solo 10 gotitas es suficiente. A ella podemos predecir, por ejemplo, una reacción adversa a la dipirona, porque conocemos el mecanismo, es predecible y está relacionado con la dosis. Y a esta paciente, por ejemplo, una dosis normal a cualquier persona de 60 kilos le puede inducir reacciones adversas importantes. Y entonces, ¿qué le hacemos con esta señora? Ajustamos la dosis, le damos menos dosis de la dipirona. El tipo B son aquellas reacciones que no podemos predecir porque los mecanismos son desconocidos. Son reacciones que tienen baja incidencia, pero mortalidad elevada justamente porque no se conoce su mecanismo. Y el ideal es la retirada del fármaco. Esto pasa con las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones alérgicas a los fármacos y las reacciones idiosincrásicas. Porque, por ejemplo, no miro a Lara y, bueno, le miro a la Lara y voy a pensar, me parece que Lara puede ser alérgica a la penicilina. O, bueno, Freddy tiene me parece que Freddy puede tener una alergia al diclofenac. O le puedo mirar a otra persona y no hay como predecir, bueno, me parece que Bruno es un metabolizador lento. Esto nosotros no conseguimos predecir porque son particularidades del individuo, son reacciones particulares que no dependen de dosis del fármaco, no depende de la administración del fármaco. Son respuestas individuales. Y las reacciones adversas del tipo A pueden presentarse con modificaciones farmacocinéticas y modificaciones farmacodinámicas. Bueno, quiero que piensen un poco. Un paciente con una enfermedad hepática importante, ¿qué pasos de la farmacocinética puede estar alterado si el paciente tiene una enfermedad hepática? Metabolização? Una de ellas. ¿Qué más? Seria aquele primeiro passo hepático, prof? Também. E esse primeiro passo hepático vai estar relacionado com que parte da farmacocinética?
Si necesitamos, por ejemplo, un fármaco, vamos a pensar, un fármaco administrado por vía oral se absorbe en el intestino y sufre metabolismo del primer paso en el hígado, y este metabolismo del primer paso en el hígado es lo que va a definir la biodisponibilidad del fármaco, ¿verdad? Si el hígado tiene una enfermedad importante donde hay una disminución de la función hepática, el fármaco no pasa por metabolismo del primer paso, entonces tenemos mucho más fármacos biodisponibles. Entonces, podemos llegar hasta concentraciones tóxicas y causar reacciones adversas. Perfecto. Ya me hablaron de la metabolización. ¿Qué pasa con el fármaco? No va a ser metabolizado, va a tardar más tiempo para ser eliminado, también puede acumular y causar reacciones adversas o llegar a niveles tóxicos, pero falta una cosa. ¿Qué produce el hígado de gran importancia en la distribución del fármaco? Albúmina. Albúmina, exactamente. Si tenemos una enfermedad hepática, la distribución del fármaco también va a estar alterada, ¿sí o no? Sí, también. Porque si el hígado no produce proteínas, va a haber menos proteínas. ¿Y qué pasa con el fármaco? No se va a distribuir. Se queda libre para cumplir su acción farmacológica, ir a su sitio de unión, desarrollar su respuesta farmacológica, pero también puede ser eliminado cuando es eliminado sin metabolización, o el fármaco puede llegar a concentraciones tóxicas, ¿verdad? Y causar daño. Porque ahí tenemos porque se recuerdan que tenemos concentraciones en equilibrio. El fármaco no puede estar totalmente libre en la sangre, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, perfecto. La enfermedad renal, ¿qué parte de la farmacocinética que va a sufrir? Eliminación. La eliminación, exactamente. Entonces, imaginen que tenemos un fármaco que tiene su eliminación exclusiva por las vías renales. Y entonces, si este fármaco tiene su eliminación exclusiva por vía renal y el riñón no funciona, ¿qué pasa con este fármaco? Si el riñón no elimina el fármaco, ¿qué pasa con el fármaco? Se va a aumentar su concentración, profe. Se acumula en la sangre, exactamente. Miren que toda esta dinámica que estamos haciendo es muy importante cuando los fármacos son administrados de maneras sucesivas. Entonces, así, en general, la mayoría de los tratamientos no son tratamientos con dosis única, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí la administración continua de fármaco. Muchas veces el fármaco se va a administrar por 7 días, cada 8 horas, cada 12 horas. Y entonces, si tenemos trastornos de la metabolización, de la eliminación de estos fármacos, ¿qué pasa? Estos fármacos se acumulan en el organismo y tras el acúmulo puede llegar a las concentraciones tóxicas. ¿Se recuerdan que tenemos acá? Voy a dibujar acá. Entonces, acá es la concentración mínima efectiva del fármaco. Acá es la concentración máxima efectiva del fármaco. Acá por encima, todo esto acá
es la concentración tóxica del fármaco. O lindo meu desenho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Tenemos el fármaco, que sé que esta sería la curva del fármaco. Cuando tenemos alteraciones del paso, sea de la metabolización de este fármaco, cuando este necesita de metabolización para ser eliminado, o cuando hay una disminución de la eliminación a través de los riñones, ¿qué puede pasar con la concentración del fármaco? Tras administraciones sucesivas, se acumula y que puede llegar a las concentraciones tóxicas del fármaco. Entonces, tenemos de tener, de evaluar bien cuando vamos a administrar un fármaco a los individuos que tienen insuficiencia hepática e insuficiencia renal. La misma cosa, las enfermedades cardíacas van a interferir en la distribución de los fármacos en general, y las variaciones farmacogenéticas que estamos hablando ahí de los individuos que son metabolizadores lentos o que son metabolizadores rápidos, que llamamos de acetiladores, lentos o rápidos. Y las modificaciones farmacodinámicas, estamos hablando de reacciones que van a estar relacionadas con el estado fisiológico y patológico del individuo, que puede haber cambios ahí en los sitios de unión de estos fármacos, modificaciones en el número de receptor o mayor o menor sensibilidad de los receptores a estos medicamentos. En general, cuando nosotros tenemos un individuo que tiene sus receptores muy sensibles, esto quiere decir que necesita de dosis menores para desarrollar la respuesta farmacológica. Por eso que siempre nosotros empezamos a administrar la menor dosis conocida capaz de desarrollar la respuesta farmacológica. Y después nosotros vamos incrementando el fármaco hasta llegar en una concentración ideal para aquel paciente que sea la mínima suficiente para él, para la producción de su respuesta farmacológica. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer un intervalo de unos 5 minutos y volvemos enseguida. Sí, ¿Qué horas profe. son ahora? 11:20. Volvemos a las 11:30. 10 minutos. Sim, tá bom. Gracias.
Seguimos, chicos. Una pregunta. El grupo de ustedes es lo que más alumnos hay, ¿verdad? Sí, profe. Porque los otros creo que es 22, 23, por lo menos que estuvo presente en mis clases. Y ahora estoy mirando acá, ustedes están en 30, bueno, menos 2, 32 están. Qué gusto. Pois acho que Bueno, chega nos, vamos. ¿Oi? eu acho que chega nos 40, se não me engano. Yo todavía no tengo la lista de los alumnos. Por eso que pregunto nomás. Pero acá hay mucho más alumnos que los grupos anteriores. Se juntó dos grupos. Sim, juntou dois grupos, o A Sim. e o E. Ah, entendi. Solo que parece que salieron dos compañeros también, profe. Ah, que Saiu salieron muita también. gente da nossa sala, da antiga. Creo que muchos empezaron medicina en Brasil, ¿verdad? Yo tenía algunos en mis redes sociales y he visto así que están estudiando en otro lado. Sim, Pero muitos unos, conseguiram, muitos transferiram. ajá. Yo he visto que unos transfirieron, otros también empezaron desde el inicio también. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Sobre las reacciones adversas que no están relacionadas, pero son reacciones de hipersensibilidad, no relacionadas con la dosis, porque miren que es independiente de la concentración del fármaco. Tenemos reacciones que no presentan relación con el efecto farmacológico. Y debemos recordar que no guarda relación con la dosis, pero es necesario un primer contacto del paciente con el fármaco y es necesario un periodo de sensibilización, que acá tenemos el periodo de latencia entre la primera exposición y la aparición de la reacción, que en general ocurre tras la segunda exposición o exposiciones posteriores a la sensibilización. Desaparece cuando se suspende la medicación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a retirar el factor que está desencadenando esta reacción adversa. Y las manifestaciones clínicas que suele presentar el paciente están relacionadas con las reacciones que pueden ser reacciones más leves, más blandas, como erupciones cutáneas y fiebres, o alteraciones que se presentan con un poco mayor de gravedad, como alteraciones sanguíneas y alteraciones respiratorias. Y las reacciones que son mucho más graves, como el angioedema y el shock anafilático. Y entonces son reacciones que pueden variar de acuerdo a la respuesta, a la intensidad de la respuesta que presenta el paciente. Tenemos reacciones que van a depender del tipo de hipersensibilidad que presenta el paciente. La reacción tipo 1 es la reacción que nosotros conocemos, que son las reacciones responsables por la anafilaxis, que son las de hipersensibilidad inmediata. Son las reacciones mediadas por la inmunoglobulina E, por la IgE, que sabemos que son las inmunoglobulinas que están ahí relacionadas con la liberación de la histamina por las células de defensa, los mastócitos, los basófilos, ¿verdad? El paciente presenta urticaria, las reacciones del tipo 2 que ya estudiamos en inmunología, estoy segura que dieran esto en inmunología. Las reacciones del tipo citotóxicas, que son mediadas por los anticuerpos circulantes, que pueden ser de cualquier tipo, IgG, IgM, IgA.
Nosotros sabemos que la unión de un anticuerpo con un antígeno se activa el sistema complemento y automáticamente tenemos como consecuencia la lisis celular. Si este anticuerpo reconoce las hemácias, las plaquetas o los leucocitos como antígeno y desencadena el sistema complemento, tenemos como consecuencia la lisis de estas células. Por ejemplo, podemos tener una hemólisis o una plaquetopenia como respuesta de esta hipersensibilidad citotóxica. Del tipo 3 sería la unión de inmunocomplejos, la unión del antígeno y anticuerpo que forma inmunocomplejos que se puede depositar en la pared de los vasos y causar las vasculitis. Y tenemos la tipo 4 tardía, que ahí son aquellas reacciones granulomatosas que se genera tras la activación de los linfocitos T. Las reacciones adversas que no están relacionadas con la dosis, pero que se relacionan con los mecanismos farmacogenéticos, son aquellas reacciones que ocurren debido a la presencia o ausencia de una enzima o presencia de formas capaces de metabolizar el fármaco. La mayoría de estas reacciones farmacogenéticas influyen sobre la capacidad metabolizadora del individuo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un fármaco que es la isoniazida. Utilizamos para la tuberculosis, por ejemplo. Tenemos acá un paciente que le consideramos un metabolizador lento y un paciente que es considerado un metabolizador rápido. Tenemos diferencias en los mecanismos que generan las reacciones adversas en estos dos casos. Miren, los acetiladores lentos son aquellos pacientes, aquellos individuos que metabolizan más lentamente la isoniazida. Pero tras una única dosis de este fármaco, probablemente no habría problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros administramos dosis, varias dosis al paciente? Dosis, podemos administrar cada 12 horas, dosis cada 8 horas o dosis todos los días. Y esto estoy hablando de manera en general. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente es un acetilador lento? Vamos otra vez. Miren que tenemos acá nuestra curva. Ay, qué feo. A curva. Ficou feio igual, mas vai ficar assim. Acá la concentración mínima, concentración máxima efectiva y por encima acá tenemos la concentración tóxica. Acá abajo tenemos la concentración mínima efectiva, acá por debajo una concentración sin eficacia. Entonces tenemos, esta sería la curva de la isoniazida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros administramos dosis sucesivas, las dosis son administradas a punto de mantener las concentraciones del fármaco dentro de este margen acá. ¿Se entiende, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un acetilador lento, nosotros administramos el fármaco a este paciente y ¿qué pasa con este fármaco? Se queda más tiempo en la circulación. La curva de este fármaco cambia. Pero si continuamos administrando el fármaco en el mismo momento que el acetilador lento, ¿qué va pasando? Miren que
va incrementando la concentración sanguínea de este fármaco hasta el punto que el fármaco llega a la concentración tóxica y va a causar reacciones adversas. ¿Se entiende? ¿Y cómo se sabe si una persona es un acetilador lento? Solo por Carrera. esto es un tema complicado porque en la realidad nosotros no sabemos. En general, cuando los pacientes, ¿cómo voy a decir así? Difícil de evaluar si el paciente es un acetilador lento o rápido. En general, nosotros vamos a ver que la respuesta del paciente a las dosis usuales es diferente de la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, vos estás administrando dosis usuales en este paciente y el paciente presenta reacciones adversas graves o el paciente presenta reacciones adversas con más frecuencia. Y entonces ahí vamos a pensar que algo pasa con este paciente, entonces debemos ajustar la dosis de él. Dependiendo del paciente, se puede hacer estudios, por ejemplo, de la curva de eliminación de este fármaco, pero ahí no se suele realizar estos testes. Nosotros vamos nos adaptando, vamos disminuyendo la dosis o incrementando el tiempo de una administración a otra y observamos cómo se presenta el paciente y cómo se presenta la relación de la dosis del fármaco con el efecto farmacológico. Ahí es una evaluación muy individualizada. Pero se sabe que esto pasa cuando un paciente es un acetilador lento o un acetilador rápido. Difíciles de evaluar. Pero ¿cómo se llegó a ese tema, profe, así de descubrir el tema del acetilador lento, el acetilador rápido? ¿Existe algún estudio que no haya por acá para hacer el análisis o algo? No, no hay estudios. No, porque ahí tienen que evaluar estas curvas. En realidad, las farmacéuticas, estas sí, en sus estudios clínicos, realizan estas curvas de los medicamentos. Es un tema más teórico que práctico, ¿entienden? Bueno, y cuando el paciente es un acetilador rápido, ¿qué pasa con este medicamento? Estamos en el mismo ejemplo de la isoniazida. Miren que la metabolización de la isoniazida genera metabolitos tóxicos. Cuando un paciente es un acetilador rápido, quiere decir que va a generar metabolitos tóxicos en una mayor velocidad y esta velocidad muchas veces no corresponde con la velocidad con que se elimina estos metabolitos. Y entonces estos metabolitos tóxicos que se generan en mayor cantidad pueden ser los responsables por las reacciones adversas que presenta este paciente. Un fármaco que en su metabolización no genera metabolitos tóxicos, en general lo que vamos a tener va a ser una disminución del tiempo de eficacia de este fármaco. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y entonces, si este fármaco va a ser metabolizado más rápido, si es un fármaco que la administración de este fármaco debería ser cada 12 horas, muchas veces tenemos que ajustar un poco más, vamos a dar el fármaco en un menor tiempo de intervalo entre las tomas. Lo que más nos preocupa en realidad es principalmente la asociación de fármacos
donde un fármaco puede interferir con la acción de la enzima que metaboliza el otro fármaco, ¿ok? Porque ahí vamos a tener muchas alteraciones, principalmente de los procesos de eliminación de estos fármacos, porque no son todos los fármacos que generan estos metabolitos tóxicos. Acá tenemos otros mecanismos farmacogenéticos, donde tenemos alteraciones, que son las alteraciones que nosotros no predecimos en un individuo, y que nosotros vamos a tener ahí alteraciones que pueden resultar en hemólisis del individuo, hemólisis de las células del individuo, porque él tiene ya una alteración genética que puede favorecer el proceso de hemólisis cuando este individuo es expuesto a un determinado grupo de fármacos, como el caso de los pacientes que tienen en su genética un déficit en la producción de una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que cuando este paciente ya tiene alteración en sus procesos de oxidación y reducción intracelular, pero cuando son expuestos a estos grupos de fármacos, pero no quiero que memoricen esta tabla, favorece los procesos de oxidación de los eritrocitos y entonces tenemos como consecuencias la hemólisis. Acá tenemos también alteraciones farmacogenéticas que cambian la afinidad del receptor por su ligando, y en este caso, como ejemplo, tenemos una disminución de la sensibilidad de los receptores de la vitamina D, lo que favorece el desarrollo del raquitismo. Nosotros podemos administrar altas dosis de vitamina D porque estas altas dosis van a ser suficientes para estimular estos receptores que son menos sensibilizados, pero a todo el tiempo van a estar estimulados por la vitamina D, y entonces se resuelve la parte de la enfermedad del raquitismo. Tenemos alteraciones farmacodinámicas que están relacionados con la presencia de un virus, donde los virus alteran la biología celular y pueden aumentar la sensibilidad de las células a la presencia de sus fármacos o de sus metabolitos, generando, por ejemplo, agranulocitosis, o como ya les comenté, el virus de Epstein-Barr sensibiliza algunas células, y cuando hay la administración de la ampicilina o de otras penicilinas, puede haber el desarrollo de erupciones cutáneas, alteraciones de piel, pero que son autolimitadas, no causan daños, no van a causar complicaciones, y que son autolimitadas, pero están relacionadas con la sensibilización que estos virus pueden causar en las células de la piel, por ejemplo, y cuando se expone a la penicilina, a ver el desarrollo de estas erupciones. El virus de la varicela zoster y el virus de la influenza, principalmente influenza B, cuando en contacto con cuando se expone el individuo a la aspirina, puede haber el desarrollo de la síndrome de Rey. Esta es una síndrome rara, pero cuando pasa es grave, con alto índice de mortalidad y que suele acometer a los niños. Por esto, porque nosotros, por ejemplo, el niño con un cuadro gripal, nosotros nunca le vamos a investigar cuál es el virus que está causando el cuadro gripal del niño. Y entonces no se recomienda administrar aspirina, ácido acetilsalicílico a los niños menores de 12 años, justamente porque hay un riesgo de causar la síndrome de Reye, que se manifiesta con encefalopatía y disfunción hepática grave, que suele ser mortal.
Y también se conoce una interacción importante entre el virus VIH y el cotrimoxazol, donde se observó que solamente los individuos portadores del virus VIH, cuando se administraba cotrimoxazol, que la gran mayoría presentaba alteraciones como fiebre, erupciones cutáneas, que no son alteraciones graves, pero que podrían presentar neutropenia, trombocitopenia y hepatitis tras la administración de cotrimoxazol en estos pacientes con VIH. Se estudió los pacientes, se estudió individuos infectados por otros virus y individuos sin enfermedades virales en uso de cotrimoxazol y que no desarrollaran estas reacciones, como está descrito acá. Por eso que se relacionó muy bien la asociación de la infección del VIH con el cotrimoxazol. También se sabe que las infecciones víricas estimulan la liberación del interferón por las células infectadas. Este interferón actúa como un señalizador de que hay una infección, hay un virus en el tejido, y entonces las células vecinas a la célula infectada empiezan a protegerse contra la infección viral. Pero este interferón que está en la circulación, se libera hacia la circulación, va a actuar en las enzimas del citocromo P450 y puede inhibir la acción de estas enzimas y tener como consecuencia, en el caso de la teofilina, acá un aumento del tiempo de semivida de esta teofilina. Y se conoce también una asociación de una disminución de la función de las enzimas hepáticas por el virus de la hepatite B, que puede generar un acúmulo de metamizol, que es la dipirona, y causar las reacciones adversas graves de la dipirona, porque sabemos que la dipirona es un medicamento que puede causar daño en la médula. Y otras reacciones adversas que se conoce tras la administración prolongada de fármacos, como los fenómenos adaptativos celulares que ya hablamos, principalmente la farmacodependencia, porque va a haber una regulación de los receptores que pueden estar presentes en las células. Tenemos ahí las discinesias tardías, que son movimientos involuntarios que puede presentar el paciente tras el uso con neurolépticos, y vamos a estudiar cuando nos toque este tema, y alteraciones motoras que se puede generar tras el uso prolongado de la levodopa, y esto en los pacientes con Parkinson. Los fenómenos de rebote que suelen presentar tras la interrupción abrupta de algunos fármacos, como los opioides, que sería las manifestaciones las manifestaciones clínicas que pueden presentar el paciente tras la suspensión de algunos fármacos. Por ejemplo, los opioides, que el paciente puede presentar un dolor intenso o la fisura tras la suspensión del fármaco. La hipertensión severa que puede presentar el paciente tras la suspensión de la clonidina, que es un fármaco un antihipertensivo de acción central, o los espasmos coronarianos que puede presentar el paciente tras la suspensión de los nitratos. Muchas veces, para evitar estos fenómenos de rebote, tenemos que hacer la suspensión gradual de algunos fármacos. Y los conjuntos de reacciones multiformes, que ahí tenemos los daños en otros órganos tras el uso crónico de algunos fármacos, como la clonidina, la miodarona y por ejemplo, otros fármacos que pueden dañar a los ojos, las estructuras oculares, y la nefrotoxicidad crónica causada por los AINES. Se conoce estos efectos diferidos como los efectos carcinogénicos que se pueden generar
tras la utilización de antineoplásicos para tratamiento de un cáncer sólido, pero que con el paso del tiempo hay un gran riesgo del individuo desarrollar una neoplasia en la sangre como la leucemia y la linfoma, porque estos antineoplásicos pueden causar inmunotoxicidad o genotoxicidad. Los inmunosupresores que también pueden inducir leucemia y linfoma aguda, leucemia aguda y linfomas, y estos son fármacos que utilizamos a los trasplantados o a los pacientes con artritis reumatoidea que necesitamos de una menor acción del sistema inmunológico. Y también se conocen muchas hormonas que puede favorecer el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, el estrógeno que conocemos como un inductor de cáncer de mama, cáncer de endometrio, por ejemplo, o tenemos también otras hormonas que pueden estar involucradas en cáncer de otros lados, por ejemplo, en los ovarios, en los testículos y también cáncer prostático. Ya hablamos sobre el efecto teratógeno de los fármacos en la semana pasada y hay también reacciones por acción directa del fármaco sobre las células. Pero en general tenemos ahí reacciones que van a ocurrir cuando hay una mayor concentración del fármaco en la circulación, pero que también puede generar tras concentraciones terapéuticas, las concentraciones que están dentro del margen terapéutico, pero que el individuo puede presentar ahí las reacciones adversas. Y en general tenemos estas reacciones tóxicas cuando estos fármacos presentan el bajo índice terapéutico, porque son fármacos que no tienen un alto índice de seguridad. Se recuerdan que tenemos el índice terapéutico, es el índice, es la distancia que tenemos desde la concentración mínima eficaz de la concentración mínima tóxica. Acá tenemos un fármaco con alto índice terapéutico. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el individuo se olvida que tomó una pastilla y tomó una segunda pastilla, la concentración todavía se mantiene dentro de los niveles de seguridad del fármaco. Los fármacos que presentan bajo índice terapéutico son estos fármacos donde el índice, la concentración mínima inhibitoria, la mínima eficaz, está muy cercana de la concentración mínima tóxica. Miren que, por ejemplo, la digoxina, que tiene bajo índice terapéutico, si el individuo se olvida de tomar su pastilla y toma su segunda pastilla, puede llegar a los niveles tóxicos de una manera más rápida. ¿Se entiende? Entonces, claro que los efectos tóxicos son más, van a tener mayor riesgo de presentar reacciones tóxicas a aquellos fármacos que presentan un bajo índice terapéutico, porque cualquier alteración en la eliminación de este fármaco o de la metabolización de este fármaco puede favorecer llegar a los niveles tóxicos con mayor facilidad. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Nossa, já é meio-dia e eu nem me dei conta. Passou o tempo muito rápido. Bueno, van a leer el capítulo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar en la próxima clase o pueden enviar mensajes sin problema que yo contesto. Y vamos, no quiero que se queden con dudas sobre los temas que les estoy pasando. ¿Combinado? Podem perguntar sem problema nenhum, tá? Não tenham vergonha. Se não querem perguntar aqui na hora da aula, podem mandar depois sem problemas, tá bom? Tá bom, então, próximo. Muchísimas gracias por la compañía. Que pasen muy bien y nos vemos en la próxima.